Y los lunes empezamos hablando sobre los temas de los cuales no vamos a hablar en el episodio. Y tendríamos que empezar con el tema de la plata, que ha sido el tema en muchos frentes. Para empezar, está el escándalo que han suscitado los gastos de amoblado de las viviendas del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, que muestran una serie de gastos altísimos. Definitivamente no vamos a hablar de eso, pero es importante por un asunto de perspectiva. Creo que esta discusión tiene dos lados válidos. Por un lado, las cifras de las que la gente tanto se pega tienden a desinformar. El costo de la venta al sector público de bienes y productos normalmente tiene un sobrecosto y las cosas valen lo que valen, es decir, las cosas valen plata. Revisando si hay sobrecostos que tal vez puedan ser explicados por algunas razones, como que no pueden comprar cosas en descuentos, que eligieron proveedores más caros por A, B o C razón, porque hay precios de precios, ¿no? Como las cosas pues cuestan tanta plata y ya, o qué sé yo. En redes sociales empezaron a volar pantallazos y pantallazos de lo que cuestan las cosas para tratar de demostrar uno o ese punto, pero ese es un argumento fácilmente desechable, nos guste o no. Esto ha pasado antes y siempre ha sido fuente de molestia, un poco con razón y un poco sin razón. Es decir, incluso en austeridad las cosas cuestan plata. Y eso se aplica tanto a las cortinas de palacio, al duvet y a las sábanas egipcias, como a, por ejemplo, la consulta liberal de cara a las elecciones de 2018, que todo el mundo salió a, pero ¿cuántas escuelitas nos cuesta esto? Pero las cosas cuestan plata. Y eso pasa también con cada contrato que alguien publica, porque todo es plata y para mucha gente esa plata además es mucha plata, porque hay diferencias entre los gastos públicos y los privados que son insalvables. Por otro lado, es mucha plata. Nadie necesita, ojo al verbo, necesita una televisión de 85 pulgadas ni sábanas de 500 hilos y podían cotizar algo más barato sin ningún problema. Si acaso estos sobrecostos obedecieran, por ejemplo, a una elección de calidad, que realmente no lo sé ni tengo pruebas. No se les está pidiendo ni les pido yo que vivan miserablemente, pero es verdad que los mensajes pesan, más cuando uno tiene todos los ojos encima y les guste o no, se ve mal en un país con hambre que los máximos dirigentes del país tengan una televisión gigante que además, de paso, no deberían estar usando mucho. Y también entiendo que haya que cambiar sábanas y etcétera, y de paso hay que hablar de la explicación dada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, que dice que no había nada. Y eso es extraño, es decir, que hayan dejado sin colchones. ¿Cómo sacan un colchón? Porque digamos las sábanas, ok, pero el colchón y las almohadas, bueno, más allá de lo que haya costado o teniendo en cuenta lo que cuesta, la pregunta ¿es el protocolo entonces llevarse las cosas? Porque el gobierno Duque tiene que dar algún tipo de explicación de esto y de paso debería determinarse que la cama no se cambia y si se las van a llevar al final, o si no quedaba nada, o si es que el gobierno Duque se lo llevó todo, o si de verdad ese es el protocolo, pues mucho de eso entonces tendrían que haberlo comprado de su propia plata, como cuando uno equipa la casa en la que va a vivir. Ejemplos hay muchos, como el de Pepe Mujica, que vivía una vida austera en nombre precisamente de ese mensaje y de ese contraste y de esa perspectiva, pero no tiene que ser exactamente así. Esperemos que la presidencia revise los gastos y haya alguna cosa que se pueda hacer, al menos el acuerdo de que no van a desmantelar la casa si se paga con recursos públicos. Dicho esto, es importante también decir que antes de que apareciera una comunicación oficial de presidencia, los argumentos para defender este gasto en Twitter se están empezando a desgastar o estaban siendo realmente muy bobos. Que si entonces la culpa es de Mauricio Liscano o que los de antes también gastaban mucho o que entonces los 70.000 millones de Mintic o que los falsos positivos, y entonces, a ver, obvio que votamos por este gobierno precisamente por los 70.000 millones que se robaron y por los 6.402 muchachos muertos y encima de todo desprestigiado, y definitivamente no por Mauricio Liscano, eso está claro. Pero usándolo de escudo para defender cualquier error y cualquier huevonada que pasa, le están restando valor a la gravedad de esos problemas y no lo contrario. Entonces, por favor, no más. El gobierno Duque no debería ser un parámetro de comparación para nadie y no. Esto no es igual que el asunto de los Ferragamo, porque Petro se compró esos zapatos con su plata, de su sueldo, y esto no. No vamos a hablar más de eso porque al final no es un escándalo verdadero, es perfectamente debatible, pero en unos meses va a ser simplemente otra polémica tuitera o un meme para trolls y bodegas como lo fueron las cortinas de Santos y las almendras. Si vamos a hablar sobre no hablar de plata,
Tampoco es el tema el viaje en avión del presidente, que venció la velocidad del sonido montado en un Kafir. La cara más miserable de la división en nuestro país está en que hubo quien lo comparó con Tom Cruise en Top Gun y hubo gente que se quejó porque dizque Duque también se disfrazaba y nadie le decía que era Tom Cruise y porque un viaje en Kafir cuesta no sé cuánta plata y a ver, ambos gestos, ambas posiciones me parecen innecesarias, fortuitas y francamente ridículas. Primero, idealizar a un presidente hasta el punto de pintarlo como un galano, como un chacho, como una celebridad, es una tontería, porque siempre lo será, idealizar a los poderosos. Pero lo contraparte también lo es, y mucho. Además, no es lo mismo tenerse que poner la ropa para montar en el avión que va a volar con o sin él y que va a costar esa plata con o sin él, que disfrazarse de policía días después, apenas días después de que policías hayan asesinado gente disparándoles en las calles. Obvio que a Duque le tocó usar uniformes y atuendos que necesitaba usar, pero no siempre fue así. Y el punto está en el símbolo. Además, si Petro quiere tomarse una foto con su ropa de aviación y subirla a Twitter, es comprensible, porque seguro nunca se imaginó en su vida que iba a montar en un avión supersónico. Yo habría hecho lo mismo. Y tiene el mismo derecho que Duque y además a cada uno los van a molestar y quienes no los quieran se las van a montar y les van a hacer memes y esto es normal y está bien. Esta es una discusión muy boba que no va a tener conclusión, pero la traigo simplemente para decir que necesitamos abandonar la ansiedad. No es un asunto ideológico, por lo que no los estoy llamando a militar en un centro al que yo no pertenezco. Es un llamado a que por favor nos concentremos en las conversaciones importantes. Si algo, deberían habilitarle el Kafir a Petro a ver si venciendo la velocidad del sonido llega temprano alguna vez a algo. Este era un tema del que ya se venía hablando, pero que la columnista Catalina Uribe trató con gran precisión y con gran amplitud y con gran rigor en su columna del Espectador, hablando sobre las razones por las cuales Petro está llegando tarde a todo y las razones de la impuntualidad en la gente con poder. Y claro, no tenía yo muchas ganas de hablar de esto porque como persona impuntual que soy, y pido de verdad 1000 disculpas, no tengo autoridad moral, pero tampoco soy el presidente. Así que es importante que Petro empiece a cumplirle a la gente sobre la cual gobierna y a la gente que es su colega, su par, su superior, a todo el mundo, porque es que todo esto suma. Esto es de nuevo una cuestión de mensaje y ese mensaje debería ser en general que las cosas están en orden. Si es un asunto de ansiedad o si es cualquier otro tema de salud, es importante que nos enteremos, pero alguna solución tiene que haber. De nuevo, cuando hayan pasado 4 años, con suerte, no vamos a recordar muchas de estas cosas, pero si el legado es el cambio, va a ser mucho más difícil llegar a ese cambio poniéndose obstáculo tras obstáculo como este, y esa impuntualidad es puro autosabotaje. En fin, no vamos a hablar de eso, pero si queremos hablar sobre plata y sobre llegar a sitios, tenemos que hablar sobre el servicio de bicicletas compartidas públicas de Bogotá, porque creo que se nos refundió el significado de la palabra público. Entonces yo entiendo que la ciudad se piensa para hacer todo lo mejor que puede ser, pero creo que han estado viendo demasiadas imágenes de stock de Ámsterdam o qué sé yo, porque primero está carísimo. Ya sé que ofrece diversos planes y que el costo de la suscripción hace que los viajes salgan más baratos, pero eso es precisamente la medida de la desigualdad. O, parafraseando al escritor australiano Terry Pratchett, una persona de plata compra unas botas de, digamos, 150.000 pesos que le duran todo el año. Como a la gente sin plata no le alcanza para las botas de 150.000, una persona pobre compra unas botas de 30.000 pesos que le duran un mes. Al cabo del año, el que tiene plata se gastó 150.000 y el que no, 360.000. Entonces, no es excusa que uno pueda suscribirse si la gente no tiene plata para suscribirse, y para eso deberían hacerlo barato y ya. Barato para la gente toda, porque el Estado no siempre tiene que ganarle a las cosas. El Estado no es una ecuación que tenga que hacerse al gane, y mucho menos cuando se habla de bicicletas que la gente tiene que utilizar. Además, por favor, comuniquen bien los pinches precios de las cosas, porque no puede ser que un sistema público de transporte no sea claro y escueto. En redes, obviamente en redes, hubo una polémica. Primero, porque la gente se escandalizó por el costo y luego porque alguien salió a decir que se estaba desinformando sobre los precios. Acá están para que los vean. Véanlos, pónganlos en pantalla completa, por favor, para que la gente vea. Pues así,
cuando uno los ve en pantalla completa tampoco se sabe cuánto cuesta. Pero entonces, frente a esto que estaba pasando, la periodista Paola Herrera de la W hizo su trabajo, tomó un servicio y se hizo un viaje. Y por 38 minutos le salió en 5.700 pesos. No se compadece del bolsillo de nadie que las bicicletas públicas sean tan caras, porque eso es caro. Encima, si no hay suficientes carriles, que se necesita hacer más, y sobre todo si no se amplía rápidamente la cobertura del servicio a todas las localidades y los barrios y UPZs, porque dejarlo solamente en las localidades con estratos más altos es seguir acrecentando la desigualdad, pero sobre todo, y confiando en que lo van a ampliar, es el equivalente a inaugurar el túnel de la línea cuando no hay túnel de la línea. No lo inauguren. Resístanse la ansiedad y la necesidad de sacar pecho y esperen a que esté completo el servicio para lanzarlo, porque la imagen que dan es la de un gobierno clasista que desconfía de la gente pobre y, claro, de paso, este sistema no va a estar completo si no se soluciona cuanto antes la crisis de inseguridad, porque el viaje puede ser de 9.000 pesos o de 100 pesos, pero si a uno le roban el teléfono o la plata o peor, se hace inconmensurablemente caro. A ver. Yo odio hablar de seguridad por muchas razones. Para empezar, es un tema engañoso, aunque sea tan sonoro. Esto que le pasa a la gente que atraca no le pasa a todo el mundo todo el tiempo, como si, por ejemplo, la guerra y la violación de derechos humanos, pero todo el mundo siente que le va a pasar, y eso es importante. Y claro, estar esparciendo miedo como si fuéramos un noticiero del mediodía no es nuestra labor, ni mucho menos. Pero la gente de verdad se siente insegura, y si no se entrega alguna garantía de forma concreta, eso es caldo de cultivo para un ascenso de la ultraderecha que seguramente no va a poder solucionar el problema de seguridad, porque casi nadie podría, y normalmente lo que se hace es cambiar la sensación de miedo por la de intimidación policial, gracias a la instrumentalización de ese miedo y de la xenofobia. Entonces no vamos a hablar de eso, así como tampoco podríamos hablar de reformas, como la reforma tributaria, que va andando poco a poco y se va desintegrando. Y creo que en nombre del gremio, pero al menos de mí mismo, es importante que alguien diga que es necesario que tengamos una reforma tributaria. Y es importante que recordemos todos y todas que no todo el mundo va a estar contento con la reforma, pero que tiene que hacerse, porque todo el mundo recuerda el déficit fiscal, pero nadie quiere recordar que para saldar el déficit fiscal todo el mundo tiene que poner de su parte, y sobre todo y especialmente la gente con más plata. Pero claro, nuestra relación con los impuestos está mediada, y no sin razón, por la desconfianza. Pero estar saliendo a quejarse porque los están ahogando con cada impuesto y decir que no es verdad, que nos están condenando a la pobreza, es condenarnos al revés a no tener una reforma tributaria, sino 1000. Porque entre complacer a unos y a otros les toca ir desintegrando lo que tienen, que incluso es posible que no sea definitivo, y luego les toca hacer otra para cubrir el hueco que dejan con la que hicieron, que no es definitivo, y en esa nos hemos pasado toda nuestra historia moderna. Yo, como lo dije en mi videocolumna de la semana pasada, porque, ojo, estrenamos videocolumnas de Mesa Capital, búsquenla en redes, creo que hacen falta dos cosas. Primero, una cultura tributaria estructural que haga que aprendamos a declarar impuestos sin que estemos obligados a pagar impuestos, para que nos acostumbremos a hacerlo, para que se construya una cultura tributaria verdaderamente estructural. Y segundo, un impuesto a la tenencia de la tierra, que es la verdadera y primerísima fuente de riqueza en este país, para que sea verdaderamente progresiva. Pero claro, eso obligaría a implementar ya o cuanto antes el catastro multipropósito para saber a quién le pertenece la tierra. Igual, toca hacerlo, y de tierras no vamos a hablar, ni vamos a hablar del sueldo de los congresistas, otra reforma, porque avanza por fin un proyecto, otro de los muchos que se hicieron con este sentido desde el centro, la izquierda y la derecha, para por fin bajar el sueldo de los funcionarios públicos, porque, de nuevo, puede que no sea el punto central como las sábanas de palacio, pero se ve mal porque este es un país pobre, y no vamos por ahora a saber si esta reforma va a llegar o no a buen término. Y esta reforma, esta vez, es la de Paloma Valencia, senadora del Centro Democrática. En este punto es muy difícil saber o decir si se van a reducir el sueldo o no, porque eso siempre avanza hasta que pronto ¡pum! Pero sigue ese tema, que no es nuestro tema, lastimosamente. Y lastimosamente no vamos a hablar tampoco de las revelaciones hechas por el diario País España, América, Colombia, donde muestran las conversaciones por chat de los ganaderos organizados, en los cuales existen claras incitaciones a la violencia, ¿ves, Gustavo? E incluso se usa de ejemplo al Ku Klux Klan. Al Ku Klux Klan, como si eso fuera lo que nosotros necesitamos, y encima en este país se promueve sobre la desinformación y sobre el racismo. Razón de más
para proponer el impuesto a la tierra, pero aún no vamos a hablar de eso, aunque es importantísimo atajarlo de inmediato, no después, Gus, y esto nos incluye, por supuesto, a los medios de comunicación. Y no podemos hablar lastimosamente sobre el Brasil, porque el expresidente Lula da Silva ganó en las elecciones de ayer domingo, pero no le alcanzó para ganar definitivamente y pasan a segunda vuelta con el actual presidente Jair Bolsonaro. Y es importante, es importantísimo, porque es una elección que define ni más ni menos el futuro de la humanidad, porque es una elección que definirá qué va a pasar con la Amazonia, que está en mayor parte en Brasil. Entonces nos importa a todos los seres humanos porque ahora todo es así, todo es a ese precio. Y no vamos a poder hablar tampoco de las protestas en el mundo, como en Irán, donde pelean por la libertad contra el empobrecimiento, o en Rusia, donde pese a la represión policial se protesta contra la guerra en Ucrania. Vamos a hablar, eso sí, de las protestas de acá. Y no de las pasadas, no de las protestas del pasado, ni siquiera las del pasado reciente, sino de las protestas del futuro. Porque al fin, años después, y tras un fallo de la Corte Suprema, de una evaluación de la CIDH, de una lectura y una misión de la ONU, todas ellas exigiéndole y conminando al Estado colombiano a respetar y garantizar el derecho a la protesta, se presentan por fin los nuevos lineamientos para el restablecimiento del orden por parte de la Policía Nacional. Queremos saber qué tan buena noticia es realmente esto, si se cumple con todos los requisitos y con todos los lineamientos, o si tiene vacíos y dónde están esos vacíos.